Vamos a ver todos los juegos multijugador de agosto. Somos Julio y Emma, comenzamos. El primero es Gigabash, un juego de peleitas inspirado en los Kaiju, que tiene un modo todos contra todos o batallas por equipo de 2 vs 2. El siguiente es Escape de Backroom, un juego que intenta unir los escape room y los juegos de terror, en el cual une muchos creepypastas famosos y los va poniendo nivel a nivel, con un total de 8 niveles y para 4 personas en online. También tenemos a Rune Teller, un juego que aún está en Early Access, pero se ve bastante interesante. Trata de que un tipo se despierta en una ruina en mitad de la nada y ahora tiene que empezar a buscar las runas. Supuestamente al final de nuestro viaje vamos a descubrir por qué estamos haciendo ese viaje. Robo Revenge Squad. En este tenemos que formar un grupo de como robots con objetos que hay en la vida cotidiana, sartenes, lavarropas, lo que fuera, y enfrentarnos a robots alienígenas que intentan dominar el mundo. Este es un juego de cooperativo local y es algo que no hemos tocado hace un rato en el canal, así que lo más probable es que el próximo video sea de cooperativos local. Skate o Skate es un juego que nosotros siempre cuando vemos tipos de este estilo es como parecido a Quake o al Doom. Juegos que tenemos que decir no somos muy fan, pero este se ve interesante. Trata de que unos tipos tienen que escapar de un laberinto, en los cuales no están diseñados de manera procedural, sino que están ya fijados, y vos tenés que elegir por qué camino vas. En cada uno de esos caminos vas a ir encontrándote con jefes y tenés que ir agarrando runas. Con esas runas vas a lograr escapar del laberinto. Ya hemos probado varios de este estilo y nunca nos terminan de convencer porque se sienten un poco vacíos, pero este se ve que le dio más sentido al mundo y los enemigos. Ahora es turno de Turbo Golf Racing. Le hicimos un videito de menos de un minuto tratando la novedad porque nos parecía muy interesante, ya que es un juego con un aire a Rocket League, pero que es de carrera y que tiene como una mecánica de golf. Pero bueno, para saber mejor cuál es nuestra opinión de este juego, les recomendamos ir a ver ese videito. Bounty of One. Somos un héroe legendario que ha caído en la desgracia y le ponen precio a su cabeza y a su pandilla. En lo que toda la jugabilidad consiste en pelear contra hordas. Aparece una barrita arriba tuyo, esa barrita la cargas y cuando se llena puedes pasar al siguiente mapa. Y así van apareciendo enfrentamientos con jefes hasta lograr llegar al final del juego. Aunque lo más probable es que el final aún no esté disponible porque está en Early Access. Aviso, tiene más juegos en la página web y no olviden suscribirse. Todo, como diría Google. En este somos una pareja que termina separada en un lugar completamente desconocido y la forma de comunicarse es a través por un tipo de runas. El objetivo final del juego es lograr escapar del laberinto. Charge Recharge. ¿Cómo se dice Recharge? Recharge, loco. Recharge. ¿Como Richard? Recharge, sí. Charles Recharge. Es un juego bastante rarito al estilo arcade en donde somos una avispa, en donde vendría a ser un estilo similar a los juegos de navecita, pero reemplazás a la navecita por una avispa y la avispa tiene que ir a destruir colmenas digitales. Espionaje Mafia Evolve. Un loco que era un ex criminal organiza un evento de un torneo de deducción. Así que llama un montonazo de participantes, en total unos 8, en el cual tienen que encontrar a quiénes son los espías y los detectives. Lo más interesante de este juego es que tiene crossplay y te deja jugar con personas que lo están jugando desde el celu o otras que lo están jugando en PC. Destroy All Human 2. Este viene a ser la segunda parte de un juego que salió hace un tiempo y se ve interesante, pero lo malo era que era para un solo jugador. En este caso sería el mismo protagonista, que es un alien que tiene que venir a destruir toda la humanidad, pero te deja jugar toda la historia hasta con 2 personas en local. El juego extraño e interesante del mes, Gato Piu Piu. Ya ahí por lo que están viendo de fondo, bueno, se dan una idea. Básicamente somos gatos que pelean entre sí, pueden volar por los aires y tienen esa estética de piu piu. Sí, pocos polígonos. Y como último, algunas actualizaciones importantes del mes. Stranded salió de su Early Access. Ya tiene final, está totalmente completito. Nosotros lo jugamos cuando no estaba en Early Access y nos faltó ahí un poco, así que probablemente lo estemos pasando. Vimos como una ballena ahí, queremos ir a ver la ballena. El final ahí, que en el aeroplano, yo quiero hacer eso. Otro que salió de su Early Access es Across the Obelisk. Es un juego RPG de construcción de mazos que ya está terminado al 100% y tiene su idioma en español. Aunque no sé si el idioma en español lo agregaron con la versión 1.0, pero yo realmente cuando lo había visto hace un tiempo estaba únicamente en inglés. Spirit of the Island. Este es el de los chicos que tienen que ir a hacer a prosperar una isla random. Bueno, también salió de su Early Access. Y por último, algo que no solemos mencionar bastante, que son los DLC. En este caso le hicimos una excepción a Crypt of the Necromancer con el DLC de Synchrony, porque añade un modo en donde te deja jugar hasta con 8 personas en online. Pero si no conocían el juego, Crypt of the Necromancer es un juego que recomendamos bastante porque es muy original. El tema de eso de moverte con la música está buenísimo. Y hasta acá, comentate cuál fue el juego que más te gustó de este mes. Te leemos en los comentarios. Chau chau. Chau.